Hello. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar cómo el autoconcepto nos limita y nos sabotea cada vez que queremos llegar al siguiente nivel. Les voy a dar unos ejemplos muy claros, muy prácticos para que lo podamos entender de la mejor manera. Bueno, para comenzar, todos nos han vendido esta historia que el éxito funciona como en línea recta, ¿no? Como que estamos de un punto A y llegamos de un punto B y simplemente pues vamos a llegar porque sí, con esfuerzo y sacrificio. No quiere decir que no lo tengamos que hacer, pero quiero que lo vean de otra manera. Si observamos honestamente y detenidamente, nuestra vida normalmente transcurre de la siguiente forma. Si observamos los últimos 10, 20 años, nos damos cuenta que iniciamos siempre desde un punto, nos motivamos y cuando ya llegamos a cierto punto que nos chocamos con el techo, nos relajamos y volvemos al suelo, pues seguimos regresando a este suelo. Y nuestra vida va a transcurrir entre este techo y este suelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se debe esto? ¿No? Más allá si es un patrón o no. O sea, aquí la pregunta es, ¿por qué sigue sucediendo? O sea, ¿qué es lo que nos impulsa por debajo de los hábitos y rutinas y cuando establecemos una meta? ¿Qué es? Para esto les voy a dar un ejemplo muy bueno donde podemos entenderlo mucho mejor, ¿sí? Y hay que entender algo, que es el punto de ajuste interno. Si no lo han visto, en el video anterior hablo muy detalladamente del termostato interno. Todos tenemos un termostato interno que nos regula desde el punto más alto hasta el punto más bajo y con este ejemplo espero que lo podamos entender. Digamos que estamos en 1 de enero y sacamos los malos hábitos, ¿sí? Todo bien. Cuando la vida se eleva, o sea, cuando queremos llegar mucho más allá de ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, digamos que esta línea, entonces estamos en este punto que ya sacamos los malos hábitos y queremos mejorar, normalmente vamos a entrar en una zona de incomodidad. Esto que está acá es una zona de incomodidad, ¿sí? Por eso se los mostré con este dibujo y con esta gráfica, pero esa incomodidad es la que nos hace retroceder y nos hace regresar a una zona familiar. Entonces vamos a retroceder, o sea, por más fuerza de voluntad que está bien, o sea, nos ayuda como a salir de cierto punto, pero si no trabajamos en paralelo nuestra identidad y nuestro autoconcepto, vamos a estar en una zona que nos vamos a sentir amenazados y esa amenaza hace que volvamos, ¿sí? Como yo les mostraba acá. Si salimos de este techo, es una zona desconocida. O sea, este punto es una zona desconocida. Y esta zona desconocida, el cerebro la interpreta como una amenaza. No quiere decir que no sea algo bueno. O sea, al cerebro no le importa si es algo bueno o malo, pero es algo amenazante porque es algo desconocido. Y él tiene que volver al terreno conocido, que es este. O sea, el terreno conocido es este que tenemos acá. Eso es lo que quiero que podamos ir entendiendo para comprenderlo mucho mejor y no es como fuerza de voluntad, no es que me falta disciplina, no es que yo no pueda, no es que no sea capaz, sino que muchas veces es este mecanismo que es el que está corrigiendo constantemente. Él está haciendo correcciones y nos vuelve a incorporar en la zona donde tenemos conocimiento. Para entender mejor este concepto, vamos a hablar un poco de este libro de psicosabernética del doctor Maxwell. Eh, y él tiene un concepto que es muy interesante para entender esto y es la homeostasis psicológica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tu autoimagen actúa como una especie de sistema de guía automático. Es como cuando ponemos Waze para ir a alguna parte y siempre actuará de manera consistente de cómo te ves a ti mismo. O sea, esta parte quiero que se la graben. Cómo nos vemos a nosotros mismos. Porque esa va a ser la guía que nos va a permitir dirigir, o sea, eso es lo que nos va a dirigir siempre. Y aquí es donde quiero que entiendan esta parte. Los humanos siempre vamos a preferir la familiaridad sobre la mejora, incluso cuando la familiaridad es peor. Entonces, tu sistema nervioso está programado para buscar lo conocido sobre lo mejor. Entonces,
Dense cuenta que, por ejemplo, cuando vamos en Waze y cogemos otra ruta, él va a recalcular y nos va a volver a meter en nuestro camino. Así sea que este camino sea mejor, no le importa, o sea, él quiere lo conocido, o sea, la ruta esta es la que ya conoce, pero si este es el camino al éxito, digámoslo así, él va a hacer que volvamos. Entonces vamos a vivir en un bucle de mejorar y retroceder. Y si no, pues miremos esta imagen otra vez. 1 de enero del 2000, lo que sea, vamos a volver siempre a lo mismo. O sea, pónganle el número acá que quieran. 28, 29, 30, 31, vamos a volver siempre a lo mismo, porque estamos en este bucle, que quiero que lo entendamos bien. Bueno, y para profundizar esto, les voy a dar dos ejemplos. El primero, el detonante interno. ¿Qué es lo que pasa con el detonante interno? Cuando la realidad es más alta que nuestra identidad interna, hay una incomodidad, ¿sí? O sea, como les mostraba en la gráfica, superamos ese techo que ya habíamos determinado y eso nos pone en una zona incómoda, amenazante y tenemos que volver a nuestra comodidad. Entonces, tiramos esa realidad hacia abajo y nos autosaboteamos. Entonces, el termostato, que es el autoconcepto, actúa para volver a la identidad baja, al suelo familiar. Ese es el primer caso. Entonces, nosotros tenemos una identidad y un autoconcepto para todo. Entonces, aquí les doy 4 termostatos que son como los más comunes y es para la salud. Entonces, para la salud, entonces, cómo nos definimos, cómo nos vemos a nosotros mismos, con cierto peso, con cierta energía. Entonces, yo soy una persona que tiene tanto peso, yo soy una persona que siente tanta energía. Entonces, pasa mucho que nos motivamos, vamos al gimnasio por fuerza de voluntad. Aquí no debería haber el tema de la fuerza de voluntad porque cualquier cosa que queramos hacer a largo plazo la tenemos que trabajar basado en el autoconcepto, cómo yo me veo a mí mismo. Entonces puede pasar mucho eso como que perdí la motivación, estaba muy ocupado y es simplemente que el punto de ajuste interno se rinde y volvemos a lo mismo, ¿sí? Esta gráfica lo muestra súper claro, que quiero que lo veamos un poco otra vez. Entonces, superamos la barrera, trabajamos por fuerza de voluntad, pero por alguna razón volvemos al peso, a la energía que veníamos manejando. La riqueza, entonces, es el techo de ingresos donde te relajas o te estancas. Y aquí quiero darles un ejemplo muy bueno y es, esto está estudiado, ¿no? Las personas que ganan la lotería, el 70% de los ganadores de lotería terminan bancarrota, o sea, es decir, quedan peor que antes. Eso no debe ser casualidad. ¿Y eso por qué pasa? Porque el techo de ingresos o lo que yo creo que soy capaz de recibir o lo que creo que puedo ser merecedor de recibirlo, tiene algún techo, tiene algo determinado por mi autoconcepto, por mi valor, por lo que soy. Si llego a recibir un dinero que se pasa, que se sale de ese techo, voy a encontrarme amenazado y voy a tener que deshacerme del dinero, perderlo, botarlo, lo que sea. Entonces, quiero que lo empecemos a ver en nuestras vidas y cómo estamos actuando. Igual, ahorita más adelante les voy a dar unas preguntas que son las que debemos hacernos para cuestionarnos y empezar a detectar cómo están funcionando estos termostatos y cómo los podemos cambiar. Entonces, el amor, entonces también es otro termostato. También definimos el tipo de persona, el tipo de relación que queremos. Si queremos una relación tóxica, si queremos una relación de maltrato, pues eso es lo que está determinado en nuestro autoconcepto y nuestra identidad. Otro ejemplo con el amor es también cuando decimos, no, es que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Ahí también hay un diálogo interno y hay un concepto de eso. O sea, también está muy ligado a qué yo estoy dispuesto a recibir, qué es lo que yo me creo merecedor. Con el yo también es otro, pues es el más importante, porque es como lo que te dices y lo que toleras
y lo que está en el diálogo interno acerca de ti mismo, acerca de las promesas que haces y lo que haces cuando nadie te ve. O sea, es una parte fundamental, fundamental hacer lo que decimos que vamos a hacer. Así sea que nadie nos mire, así sea que nadie nos aplauda, porque de ahí va a derivar el autorrespeto y el autoconcepto de nuestra propia palabra. Entonces, tengan en cuenta estos 4 que son, o sea, todas las áreas de la vida tienen un termostato, ¿sí? Aquí traje lo más importante y lo más relevantes, pero si ustedes observan, todo va a estar determinado desde un techo hasta un suelo. Bueno, otro ejemplo que les quiero dar de los termostatos es cuando el detonante es externo. Entonces, aquí les voy a dar unos ejemplos con Muhammad Ali y con Steve Jobs, pero en este caso es que la realidad del éxito es más baja que la identidad interna. Entonces, su identidad y el autoconcepto de estas personas tenía una configuración que no dependía del exterior, o sea, no dependía de nada externo para que ellos estuvieran bien. Entonces, en el caso de Muhammad Ali, le dijeron que tenía que ir a Vietnam al ejército a pelear y él dijo que no, o sea, él ya era un boxeador y le iba muy bien. Entonces, como no fue, le quitaron los premios, le quitaron el título de campeón, le quitaron absolutamente todo y no podía subir a un ring. Pero él, ¿qué hizo? O sea, él no se dejó llevar por absolutamente nada de eso. Él no cambió su identidad, él no cambió su autoconcepto, él no cambió su diálogo interno. Él siguió con eso, con su mentalidad, ¿sí? Diciendo que yo soy el campeón, yo soy el mejor. Y siguió entrenando, siguió haciendo lo que tenía que hacer. Así nada externo lo validara, porque él estaba seguro de quién era. Y entonces no le importaba si no tenía el título mundial. Lo que pasó es que después de 3 años, después de varios litigios, él volvió a luchar y él estaba en óptimas condiciones y volvió a ser campeón. Entonces, en este caso, su identidad hizo que su realidad cambiara. No fue nada mágico, es simplemente que él no perdió el valor de él. O sea, uno no tiene el valor por lo que hace o por lo que gana, sino el valor está dado por el diálogo interno que uno tenga. Lo mismo pasa con Steve Jobs. Cuando lo echaron de su propia empresa, él no se puso a llorar, no puso a decir que no servía para nada, no se puso a decir ningún tipo de diálogo que no sirviera o que no aportara, sino que él siguió trabajando, fundó otras empresas y cuando otra vez lo llamaron y otra vez volvió como si nada, liderando y siempre manteniendo esa identidad. Entonces, aquí lo que se vio fue una corrección. Entonces, el termostato no bajó porque el set point que ellos habían definido era mucho más alto. Y eso es lo que quiero que me entiendan. Muchas veces pensamos que los cambios externos producen los cambios internos. Entonces, cuando sea millonario, voy a ser feliz. Cuando pierda peso, me voy a sentir seguro. Cuando tenga una persona adecuada, me sentiré digno. Y bueno, todas esas cosas o esos cuentos que nos creemos, pero realmente no funciona así. Entendamos que la identidad y el autoconcepto va primero. Y eso es lo que va a hacer que se ajuste la realidad. Bueno, para recopilar todo lo que hemos hablado, vamos a hablar de esto que se llama el patrón del colapso. Entonces, el patrón del colapso lo que va a hacer es como recapitular todo lo que hemos dicho y mostrarnos cómo es ese loop para entenderlo. Porque el primer paso para liberarnos de un loop o cualquier ciclo negativo, lo que sea, es que lo podamos observar y como observadores ya podamos tomar acciones distintas. Entonces, actualizamos nuestro comportamiento, entonces decimos, bueno, este año sí, vamos a hacerlo ahora sí, empezamos a progresar, nos sentimos bien, crecemos, llegamos al techo de la identidad, ¿sí? Lo que creemos que somos, lo que somos capaces y hasta dónde podemos llegar, digamos que chocamos hasta ese punto, ya lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, las metas que habíamos dicho que íbamos a lograr, aquí van a perder como esa importancia y nos relajamos, ¿no? Entonces decimos, me he ganado un descanso y por alguna razón dejamos de hacer lo que nos beneficia, ¿sí? Porque queremos la familiaridad. Entonces la familiaridad hace precisamente eso, nos impacta de esa manera.
Entonces es un ciclo interminable porque vamos a volver al suelo y el suelo pues ya nos dice, bueno, ese es el límite inferior, vamos a volver. Y vamos a pasarnos así constantemente. Perfecto. Entonces, para reconfigurar nuestro termostato hay unas preguntas que debemos hacernos que pueden ser un poco incómodas, pero este es el trabajo que realmente tenemos que hacer más allá de muchas de las cosas que creemos o validaciones externas o más estudios o todas las cosas que no son. Esto es lo que tenemos que identificar. Entonces, por lo menos para la salud. Entonces, ¿qué nivel de salud se siente normal para mí en este momento? Estar siempre resfriado, siempre débil. O sea, eso tiene mucho que ver. También pueden haber otros factores biológicos, pero tenemos que asegurar que de nuestro lado eso esté muy, muy asegurado. Entonces, ¿a qué seguimos volviendo por defecto cuando la motivación se desvanece y solo estoy viviendo mi vida regular? Entonces, también es súper importante cuestionarnos y no creer que somos desgraciados y ya. O sea, es cuestionar qué es el diálogo y cuál es el concepto que tengo de cada área de mi vida. Con respecto al dinero, entonces, ¿qué ingresos mensuales se sienten como mi nivel? A veces uno escucha, si ganara tanto dinero, o sea, enseguida ustedes sentirían miedo. Entonces, ahí hay muchas cosas que también vale la pena rescatar y vale la pena cuestionarse, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo manejamos el techo subconsciente de cuánto dinero eh, podemos llegar a recibir? O sea, si llego a recibir más, ¿cómo me siento? Si me siento incómodo, si me siento como raro, pues hay algo que vale la pena revisar. Con respecto a las relaciones también, o sea, ¿qué espero del trato de mis relaciones cercanas? ¿No? Eh, que me hablen, que me traten bien, pero si ni siquiera estoy, o sea, si yo ni siquiera me considero una persona valiosa, ¿cómo voy a esperar que otras personas sí lo hagan? Eso como que no. Entonces a veces llega una persona que realmente nos va a aportar en nuestra vida, que sí la queremos, pero nos vamos a autosabotear frente a las relaciones también. Y de acuerdo al estándar del yo es qué estándares me excuso en silencio, ¿no? O sea, como que la brecha entre la persona que digo quién soy y la persona cuando y la persona que soy cuando no está nadie más observándome. Estas preguntas pueden ser simples, pero son muy poderosas porque es lo que nos va a permitir destrabar ese segmento en el cual nos hemos quedado y estas preguntas nos van a llevar a descubrir cuál es nuestro termostato realmente. Si quieren que trabajemos esto uno a uno, les voy a dejar el link en la descripción. Podemos trabajar en mentorías para el desarrollo de la conciencia, el trabajo personal y podamos llegar al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video.